Como iglesia debemos salir a marchar. La gente muchas veces espera una respuesta como una especie de permiso o prohibición. ¿Tenemos permiso o tenemos prohibido hacer esto o aquello? Y generalmente esperan esa respuesta, sí o no. Algunos de una manera muy, digamos, honesta, en el sentido de que de pronto están pensando lo que diga el pastor o lo que diga la iglesia, lo vamos a hacer. Pero otros esperando a ver qué dice uno para poder altercar, ¿no? Para poder controvertir sobre el tema. Yo creo que nosotros, más que sí o no, y si es pecado o no es pecado, lo que tenemos que acostumbrarnos es a buscar unos principios o unos fundamentos bíblicos para que utilicemos nuestra inteligencia, porque Dios nos dio inteligencia. Y Él no nos dio inteligencia para que la dejáramos en desuso, para que la dejáramos arrinconada y nos fuéramos como robots a hacer lo que nos diga el líder, la iglesia, la religión, la familia o la sociedad. Él nos dio inteligencia para que pensemos, para que la utilicemos. Eso sí, lo importante es que podamos percatarnos que esa inteligencia esté sumida en la palabra de Dios y sobre todo en una relación consciente y verdadera con Jesucristo. Dios nos dio inteligencia para que tomemos decisiones libres, voluntarias, pero lo importante es que los métodos que utilizamos, las bases sobre las cuales tomamos decisiones, sean sobre la base de la palabra de Dios y de una relación sincera. Por ejemplo, hay que pensar en los motivos que tenemos, en los propósitos que tenemos y en los medios que tenemos. Porque así el motivo sea bueno, si no utilizamos los medios adecuados, estamos cayendo en deshonestidad. Así que es muy importante que tengamos bases, pero que tomemos decisiones teniendo en cuenta que tenemos muchos prejuicios, muchos preconceptos, mucha cultura diferente. No todos venimos de la misma familia ni del mismo contexto, así que debemos tomar en cuenta las diferentes formas de pensar. Por eso, pensando en eso y tomando, digamos, como referencia la situación en Colombia, quisiera compartir en esta mañana, simplemente voy a mencionar 6 principios que vamos a tener en cuenta y de cada uno de ellos pues vamos a tocar o a leer un texto bíblico. Yo no voy a poner en la pantalla el texto bíblico. Si usted tiene su Biblia, le invito a que lo busque, pero lo que vamos a colocar aquí es cuáles son esos principios básicos y con base en esos principios, si usted tiene su mente en eso, si eso lo tiene claro, usted tome decisiones delante del Señor, a conciencia, pero teniendo en cuenta estos 6 principios. El primero, le voy a llamar el principio de humildad. Es como un título simplemente, un principio de humildad, pero el principio es este: en tema de política nadie conoce toda la verdad. Esto es muy importante y por eso lo llamo un principio de humildad, porque uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de política es que cada uno cree tener la verdad absoluta, el panorama completo, es decir, como alguien decía por ahí, lo que mejor repartido está en esta vida es la razón, porque todo el mundo cree tener suficiente, la razón, todos creemos tener la razón. Y cuando entendemos cuando podemos decir yo creo, yo pienso, yo supongo, eso es humildad. Cuando yo puedo decir esto es lo que yo puedo percibir y no simplemente esto es así, gris, negro, blanco, y esa mi opinión es la que está por encima de la de los demás. Eso es lo que ha llevado a este país a estos conflictos de violencia y de odio, de resentimiento. Es que no podemos creer,
No podemos aceptar que otras personas tienen otra forma de ver las cosas. Cuando descansamos en esta convicción, estoy hablando entonces de un principio de humildad y es poder decir, a mí me parece. Si yo empiezo una opinión con un a mí me parece, eso deja distensión a las relaciones, de tal forma que su interlocutor puede decir, bueno, eso es lo que a usted le parece, pero mira, a mí me parece otra cosa y podemos dialogar. Pero cuando decimos, no, es que así es, ya cerramos las puertas para dialogar con otros. Para eso quiero hacer referencia a este texto de Juan, capítulo 18, versículos 28 al 40, precisamente en un contexto, en un conflicto social. Y es cuando el pueblo llevó preso a Jesús, para ese pueblo obviamente, a este revolucionario que estaba generando escándalo, llamado Jesús, lo llevaron ante el gobernante Pilato. Dice el versículo 28, simplemente voy a leerlo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. También había algo de que contaminarse. Y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, le dice a los judíos. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Noten la pregunta tan inteligente de Jesús. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho? ¿Te estás dejando manipular? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho, Jesús? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato, luego eres tú el rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Este diálogo, ustedes saben que lo leemos muchas veces en el contexto de la Semana Santa, pero quiero traerlo a colación para mostrar a un líder, a un gobernante del imperio, del pueblo, que le traen un criminal, un delincuente, y él no tiene idea y no sabe qué hacer. Y lo interroga y en su interrogatorio llega a una pregunta, ¿y qué es la verdad? Jesús con las respuestas como que lo deja confundido y Pilato sin saber qué hacer. ¿Qué es la verdad? Y aunque no haya ningún delito, sin embargo, pregunta si lo sueltan a él o sueltan a un ladrón llamado Barrabás. Ya sabemos lo que pasó. La mayoría, la multitud respondió que quede libre el ladrón.
y fue crucificado Jesús. Es un episodio simplemente para mostrar cómo en temas de política nadie conoce toda la verdad. Nosotros tenemos pequeños panoramas, pequeñas informaciones. Mire, antiguamente, todos teníamos más en común la información, porque todo lo que escuchábamos era por los noticieros más comunes, por las emisoras, por los canales de RCN y Caracol. Todos pensábamos y escuchábamos las mismas noticias, así que nos decían vamos a marchar y todos íbamos en un mismo espíritu porque teníamos una misma noticia. Resulta que hoy en día las cosas han cambiado, porque resulta que a través de esas emisoras o canales no son los únicos medios a través de los cuales conocemos información. Ahora todo mundo carga una camarita en su bolsillo. Todo mundo carga la posibilidad de empezar a transmitir a través de canales donde cualquier persona lo puede escuchar. Usted es un reportero en cualquier lugar donde está, toma fotos, graba videos, da información, suben noticias y la gente que se impacta por esa noticia y sobre todo cuando coincide con lo que yo pienso, entonces la riega y empiezan a llegar noticias de todos lados, para todos lados. Y estos aparaticos, como lo hacían también las cámaras de esas emisoras grandes, tienen la capacidad de manipular, de editar, de grabar lo que uno quiere que quede. Yo insulto a alguien y después grabo lo que me va a responder. Mi insulto no queda grabado, queda grabado lo que me dijeron. Así que todos tenemos una forma de emitir noticias y entonces ya no hay una sola fuente de información y con esto, con mayor razón, cada uno tiene una verdad, o por lo menos cree tener la verdad, pero son pequeños universos. En tema de política, nadie conoce toda la verdad. Escuchamos personas, líderes o personas sufriendo situaciones de injusticia, llorando, otros prometiendo, otros jurando, otros negando diferentes cosas y nosotros vemos las caras y decimos, uy, pobrecito, o miren, esta persona podemos confiar, pero muchas personas dicen una cosa frente a las cámaras y después hacen otra, o prometen una cosa y después hacen una diferente. Eso es el mundo en el que estamos y nosotros apenas conocemos un pedacito de la verdad, pero en tema de política nadie conoce toda la verdad. Hay que tener eso en claro. Antes de tomar posiciones, entendamos eso. En segundo lugar, vamos a hablar de un principio de imparcialidad. Un principio de imparcialidad y lo vamos a decir de esta manera. El pecado ajeno nunca justifica el pecado propio. Eso es un principio. Oído. El pecado ajeno nunca justifica el pecado propio. ¿Qué queremos decir con esto? En este mundo de tantos delitos, de tantas mentiras, de tantas injusticias y de tantos pecados, vivimos viendo un fenómeno a diario. Y es cuando yo veo que el vecino o mi jefe o mi compañero o incluso en la relación más cortica, más cercana, más pequeña que hay, que es la pareja, muchas veces vemos que el cónyuge comete un error o hace algo indebido, su cónyuge piensa, ahora yo también puedo hacerle lo mismo, o yo puedo hacer otra cosa. El día que yo haga algo malo, y si mi cónyuge viene y me reclama, yo digo, pero tú también hiciste esto y aquello, acuérdate. Pensamos que el pecado de los demás nos justifica nuestro propio pecado. Si esta persona robó, y robó tanto, ¿por qué yo no puedo robar un poquito? O decimos,
¿Usted qué autoridad tiene para juzgarme a mí por lo que he hecho si usted ha hecho cosas peores? Entonces vivimos comparando pecados. Quiero leer este episodio en la vida de Jesús en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 dice que, versículos 1 al 5, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. El mismo Pilato, ¿no? Había mezclado la sangre de unos galileos con los sacrificios de ellos. Y Jesús les respondió: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Es decir, la historia la estaban contando como diciendo: ¿cómo serían de malo esos galileos que mire cómo terminaron? Y Jesús les dice: por eso, ¿ustedes creen que porque les pasó eso, ellos son los más pecadores de todos los galileos? No, dice Jesús, os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Porque es que les cayó una torre y los mató a los 18. Y seguramente había gente diciendo: uy, algún pecado tenían escondido, miren, el que la hace la paga. Y Jesús dice: no. Os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Son historias solamente que quiero hacer referencia para enfatizar esto que estamos mencionando aquí. Esa tendencia que tenemos a comparar pecados, a creer que, como muchas veces decimos aparentando humildad, yo también tengo equivocación, yo también he dicho mentiras o me he equivocado, yo sé que nadie es perfecto, pero es que esa persona sí ya exagera. Entonces reconocemos supuestamente en humildad que hemos cometido errores, pero miramos los de los demás y siempre son más grandes los de los demás. Entonces nos sentimos tranquilos porque lo que nosotros hicimos no es tan grave. Por eso lo llamo el principio de imparcialidad. No solamente cuando estamos involucrados, sino cuando miramos dos bandos. Cuando miramos la maldad, la violencia y la injusticia, y de pronto tenemos tanto resentimiento hacia una persona o hacia un sector que nos ensañamos con el delito de ese grupo, de esa persona. Y el delito del otro lado, ese no importa. El grave es el otro no importa. O decimos: este pecado es entendible porque es que tienen causas. Y empezamos a comparar. Hermanos, el pecado es pecado, venga de donde venga. El pecado debe ser llamado por su nombre, venga de donde venga, y ningún pecado justifica, ningún delito justifica el delito de otro. Eso lo debemos tener claro cuando juzgamos las situaciones que nos rodean en este país. El pecado ajeno nunca justifica el pecado propio. En tercer lugar, vamos a hablar de un principio que le he querido llamar misional. El principio misional dice así: vivimos en un mundo ateo. Así de sencillo. Vivimos en un mundo ateo. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11. Dice Pablo a esta iglesia: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. El regaño de Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Versículo 10 dice, aclarando: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. En tal caso,
o sería necesario salir del mundo. Es decir, dice Pablo, yo les dije que no se junten con los fornicarios, pero yo no estoy hablando de los fornicarios de este mundo. Porque si es así, entonces les toca que salgan del mundo. ¿Qué está dando por sentado Pablo? Que en el mundo está lleno de fornicarios, avaros, ladrones, idólatras. Y si yo les digo que no se junten con nadie de ellos, pues les tocaría que se fueran del mundo. Versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Sé que esta carta y esta palabra de Pablo genera muchas preguntas, pero no quiero detenerme en la parte interna de la iglesia. Me quiero referir a la forma como Pablo la tiene clara con respecto a que no podemos esperar que el mundo se comporte santamente, porque es que el mundo no conoce a Dios. El mundo está en tinieblas. Jesucristo llamó al diablo el príncipe de este mundo. Este mundo está al margen de la voluntad de Dios por su propia decisión. Y no estoy hablando de religión. Aquí cuando utilizo la palabra ateo, no me estoy refiriendo a una doctrina filosófica que proclama que no hay Dios. No, yo no estoy hablando de eso. Utilizo la palabra ateo en el sentido práctico. Ateo significa sin relación con Dios, no en el sentido de proclamar que no hay Dios, porque de hecho en este mundo es muy común escuchar hablar de Dios, proclamar a Dios y profesar una religión. Pero una cosa es profesar una religión y otra cosa es vivir en relación con Dios, en sumisión a Dios, en obediencia a Dios, y eso es lo que brilla por su ausencia en este mundo. ¿Qué está pasando con el cristiano cuando analiza la situación política? Pretendemos que la gente de este mundo, sin que no conoce a Dios, se porten como si fueran cristianos. ¿Cómo podemos esperar que el mundo se comporte santamente si no conocen a Dios? Pero nos ensañamos y proclamamos y reclamamos un comportamiento de la sociedad, del gobierno, de la política, de los seres humanos. Proclamamos y reclamamos que se porten bien, santamente. ¿Cuánto quisiéramos, muchas veces como creyentes, que el presidente fuera cristiano? El día que la iglesia logre colocar a un antiguo pastor, porque está de moda que los pastores dejen el ministerio para dedicarse a la política, un día de estos, alguno de esos que fue alguna vez pastor, entonces va a resultar como candidato a la presidencia, y el día que la iglesia ¡ay! Tenemos un presidente cristiano, y vamos a pensar, ahora sí este país va a salir de todos sus problemas, porque solo basta con que este presidente cristiano ponga normas, decretos y una visión cristiana en un país que no es cristiano. Es decir, estamos buscando a alguien al estilo de Constantino cuando se volvió cristiano y mandó a todo el mundo a que se hiciera cristiano a la fuerza. La fe cristiana no se impone a la fuerza, no se exige, no se reclama, no se establece como una política. La fe cristiana es para predicarla, por eso le llamo a este principio un principio misional. Nosotros fuimos enviados a predicar el evangelio, no a imponer el evangelio. Pero a veces hacemos reclamaciones como iglesia, como si simplemente fuera a poner políticas desde la Biblia. Algunos dicen, es que aquí está la constitución política, vea, y sacan la Biblia. A ver, este mundo no conoce qué es la palabra de Dios. Así que vivimos en un mundo ateo. Si nosotros no somos conscientes de esa realidad, nos vamos a mezclar y vamos a caer en las mismas prácticas de este mundo ateo, aunque digamos ser cristianos, pero practicando lo mismo que practica un mundo sin Dios. Recordemos que somos peregrinos en este mundo, que estamos de paso por este mundo.
que Dios tiene para nosotros una tarea en este mundo, pero también nos va a pedir cuentas de lo que hagamos aquí, pero estamos de paso. ¿Cómo podemos bendecir a esta nación siendo conscientes que no somos de aquí? Jesucristo una vez oró por sus discípulos y decía: Señor, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes del mal. Y cuando nos enseñó a orar, ¿no? Jesús, el famoso Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Estamos en el mundo. Por eso dice Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Este es un mundo ateo. Dice Juan: todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino del mundo. Por eso nos manda no amar el pecado del mundo. Vivimos en un mundo ateo. Por otro lado, tenemos también un principio que lo vamos a llamar el principio de identidad, un principio de identidad. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. El creyente piensa espiritualmente. Este es uno de los más importantes de estos principios para tomar decisiones en medio de la situación que estamos viviendo en Colombia. Y yo le haría una pregunta de antemano: ¿con qué mente piensa usted? ¿Con qué inteligencia piensa usted? Mira lo que nos dice 1 Corintios, el mismo Pablo también, en el capítulo 2, versículos 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas sabiduría de Dios hablamos. En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, y la que ninguno de los príncipes de este siglo, entiéndase presidentes, ¿cierto? Ninguno de los presidentes de este siglo conoció esa sabiduría, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Noten bien, si Pilato hubiera conocido esta sabiduría de lo alto, no habían crucificado al Señor de la gloria. No la conocen. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Bueno, lo que Pablo está estableciendo otra vez aquí, hay mucho tema para hablar del texto, pero yo estoy refiriendo particularmente a este principio. Lo que está estableciendo aquí Pablo es que el creyente tiene una sabiduría espiritual que el mundo no conoce. Es triste cuando uno escucha las discusiones entre creyentes en temas de política con los mismos argumentos de la sabiduría de este mundo. Nosotros vivimos en una esfera espiritual. Nosotros analizamos todo desde la espiritualidad. No podemos descender, no debemos descender a la esfera simplemente carnal, simplemente emocional para juzgar las cosas, porque Dios nos ha dado un espíritu que incluso en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia nos habla de Daniel, se conoce como un espíritu superior. Dice que Daniel se halló 10 veces más inteligente que los demás jóvenes, porque tenía un espíritu superior, el Espíritu de Dios. Si nosotros tenemos y vivimos en una esfera espiritual, tenemos que ver
y analizar y juzgar y tomar decisiones desde esa posición, no en el mismo nivel de la ignorancia de este mundo ateo. Y eso es un principio de identidad. Cuando yo entiendo quién soy yo, cuando yo entiendo que soy hijo de Dios, cuando yo entiendo que soy templo del Espíritu Santo, cuando yo entiendo que el Espíritu de Dios ha transformado mi mente, tengo que pensar diferente. Este mismo Pablo fue el que dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? La renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente piensa espiritualmente. Por otro lado, hablemos de el principio de la confianza. Nada puede escapar de la soberanía de Dios. Nada puede escapar de la soberanía de Dios. 1 Corintios capítulo 3. En la misma carta, capítulo 3, versículo 20 al 23, dice así: y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Saben lo que quiere decir Pablo? Porque él está hablando a una iglesia cristiana, por supuesto, y está hablando de las divisiones que hay al interior de la iglesia en términos de partidismos entre líderes religiosos. Pero entendiendo esto en cualquier campo, hay que saber que lo que nos está diciendo aquí es que a Dios nada se le sale de las manos. Hermanos, podemos opinar, podemos actuar incluso, podemos actuar, pero nunca olvide esto: usted no es soberano. La soberanía no está en nuestras manos. Las decisiones nunca van a pasar por fuera de la voluntad de Dios. Es decir, Dios es soberano, y cuando yo confío en la soberanía de Dios, puedo analizarlo todo, tomar decisiones, participar, actuar. Haga lo que usted decida con una mente cristiana, pero recuerde, como dijo una vez, incluso encontramos en la carta de Santiago, cuando uno habla de planear las cosas y dice: qué jactancia, dice Santiago, qué jactancia decir voy a ir, voy a viajar, voy a traficar, voy a guardar, voy a comprar, voy a vender, en vez de decir: si Dios quiere, si amanecemos con vida, si Dios me lo permite. Todo está sometido bajo la voluntad de Dios, y a Dios nada se le escapa. Cuando entendemos eso, es imposible que un creyente, ojo, es imposible que un hijo de Dios, que un discípulo de Jesucristo se tome la justicia en sus propias manos. Cuando alguien se toma la justicia en sus propias manos, aun cuando tenga como disculpa que los que tienen la justicia no la están ejerciendo como es, esa persona no confía en la soberanía de Dios. Él cree: yo tengo que arreglar esto porque es que está en mis manos. Dios es soberano. Hay injusticia en la tierra, pero Dios todo lo está viendo. Y el Hijo de Dios incluso fue víctima de esa injusticia y se sometió. Dios es soberano. Nada puede escapar de la soberanía de Dios. Pero quiero mencionar un principio más, que es el principio de la solidaridad, que dice así: debemos considerar el dolor humano con amor. 2 Corintios capítulo 1, vamos a ir a la segunda carta ahora, capítulo 1, versículos 3 y 4 solamente. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mis hermanos, quiero referirme a este principio apuntando o apelando a su corazón. El mundo está sufriendo. Colombia está sufriendo. Israel está sufriendo. Los palestinos están sufriendo. Los pobres están sufriendo. Los policías y sus familias están sufriendo. La gente sin trabajo está sufriendo. Hay dolor. Hay gente que ha acumulado dolor por años, por décadas, en diferentes lugares. Y uno de los peores problemas que tenemos, porque todos hemos sufrido, es mirar mi dolor y creer que mi dolor es el más grande. Nadie ha sufrido como yo, pensamos. Y cuando miramos al que nos hace sufrir, solamente lo miramos como victimario, pero a veces pasamos por alto que esa persona también está sufriendo o ha sufrido. Por supuesto que hay injusticia, pero hay diferentes tipos de dolor. Mi dolor no es el más grande, tampoco es el más pequeño, simplemente es otro tipo de dolor. Y uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y de nuestro país es que cuando somos víctimas o estamos involucrados en la situación y en el problema, creemos que nuestro dolor y nuestro sufrimiento nos da permiso para hacer cualquier cosa. Pero cuando no somos parte de, sino que estamos analizando, entonces nos parcializamos y miramos el dolor de unos como más grande o más digno de misericordia y compasión. Pero lo que esta palabra nos muestra es que nosotros debemos estar dispuestos como iglesia. Estamos hablando como creyentes, porque la pregunta es para la iglesia de creyentes. Debemos estar dispuestos a solidarizarnos con el que sufre, no importa su pasado, no importa su color político, no importa su raza, no importa su condición sexual, no importa incluso su pecado. Si la gente está gritando porque duele, debemos sufrir con el dolor del que sufre, mirándolo desde nuestra perspectiva espiritual, pero orando por el mundo sufriente. Cuando nos dejamos llenar de rabia, como lo hace el mundo, cuando nos dejamos llenar de odio hacia la injusticia o hacia el comportamiento de unos y solamente miramos con compasión el dolor de otros, estamos perdiendo la posibilidad de consolar con el consuelo que Dios nos ha consolado a nosotros. No estamos hablando, ni es correcto que la iglesia le diga a la gente qué posición debe tomar políticamente hablando. No podemos hacerlo desde el púlpito. El púlpito no está para predicar o para defender o para invitar a votar o algo por el estilo o por una persona u otra, pero estamos para mirar principios bíblicos y usted tome la decisión. Estoy seguro que en el cuerpo de Cristo hay una gama de opiniones políticas desde un extremo hasta el otro, pero las opiniones políticas no nos pueden apartar o estar por encima de lo que la palabra de Dios nos enseña y del carácter de Jesucristo en nosotros. Hubiéramos visto a Jesucristo de pronto diciéndole a los discípulos qué opinión o qué camino debían tomar políticamente, ¿no? Por el contrario, cuando ellos le preguntaron y dijeron: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Porque ellos hablaban de política, el reino de Israel gobernando el mundo. ¿Cuándo lo vas a instaurar? Y dice: ustedes no han entendido, ¿no? No han entendido. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes para que sean testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No políticos míos,
testigos míos. Algunas personas, cuando escuchan el nombre Israel y escuchan del conflicto que hay allí, lo primero que dicen: ay, el pueblo de Dios, nosotros tenemos que estar a favor de Israel, porque es el pueblo judío, es el pueblo de Dios. ¿Será? ¿Sabían ustedes que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, hablando con un grupo de judíos, y judíos que habían creído en él, capítulo 8 de Juan lo narra, judíos que habían creído en él, Jesús les dijo: ustedes son hijos del diablo? A los judíos, al pueblo de Dios, ustedes son hijos del diablo, les dice. ¿Por qué? Porque ustedes hacen lo que hace su padre el diablo. Él es un homicida, dice capítulo 8, búsquelo usted allí, capítulo 8 de Juan. Su padre el diablo era un homicida desde el comienzo, y ustedes están pensando en matar. Saben, cualquier religión, cualquier política que conduzca al homicidio, a la violencia, a la destrucción de los que no piensan igual, no proviene de Dios, sino del diablo, porque él es un homicida desde un comienzo. No importa que se llame Israel, no importa que se llame iglesia. La iglesia ha empuñado las armas muchas veces y la espada para destruir al que no piensa igual. La violencia no encaja en el carácter de Dios, y mucho menos entonces debería encajar en el carácter del creyente, porque fuimos llamados a ser luz y sal, no a confundirnos en los odios, en los resentimientos y en los juicios para destruir. Denunciar el pecado sí, pero no con odio. Al contrario, cuando Jesucristo vino a denunciar el pecado del mundo, lo hizo con amor y dio su vida por ese mundo pecador. El mundo, cuando denuncia el pecado, quiere matar. Jesucristo, cuando denunció el pecado, dio su vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Estaremos dispuestos a tener el corazón de Jesucristo, a dar nuestra vida para salvar y para llevar el pecado de otros, en lugar de querer que mueran ellos? Piensen políticamente con libertad. No se sienta más cristiano ni menos cristiano que los demás porque piensa diferente. Tranquilo, utilice su inteligencia, tenga libertad de pensamiento, pero tome en cuenta estos principios que estamos mencionando aquí en cualquier opinión que tenga. El tema de política, nadie conoce toda la verdad. El pecado ajeno nunca justifica el pecado propio. Vivimos en un mundo ateo. El creyente piensa espiritualmente. Nada puede escapar de la soberanía de Dios, y debemos considerar el dolor humano con amor. Señor, como iglesia queremos colocar a Colombia en tus manos.